Estamos viendo lo que es la estructura selectiva múltiple. Bueno, se puede decir que ya vimos los tres tipos de estructura selectiva y pues ya a partir de aquí los ejercicios que hagamos pues ya no vamos a decir o ya no va a ser específicamente con el tema que estamos viendo o con el tipo de estructura que estamos viendo. Pues ya sería ver cuál es la que nos conviene en una situación. Bueno, aquí en este problema dice que un alumno presentó 4 exámenes, pero el primero fue calificado con número, así normalito, del 0 al 100. Y los 3 restantes los calificaron con letra. Bueno, entonces nos piden un algoritmo para determinar el promedio obtenido por el alumno, o sea, su calificación final. Sabiendo que la calificación en letra sigue el criterio de la tabla de la izquierda. Es decir, que en el primer examen no hay duda, o sea, se califica con número, ese se puede usar directamente en el promedio, para el promedio. Pero las 3 siguientes calificaciones fue con letra. Si le pusieron una C, a la hora del promedio, pues vamos a considerar un 80 y así, ¿verdad? Fueron 3. Luego, además deberá mostrar el nivel de desempeño del alumno según su promedio y ese nivel de desempeño va de acuerdo a la tabla de la derecha. Bien, entonces tenemos 2 tablas, una que indica así en concreto cuánto vale cada letra, qué calificación tiene cada letra, y otra en donde hay un rango, porque por ejemplo para que sea suficiente debe ser entre 60 y menor de 70, o sea es un rango amplio de valores. Son un poquito diferentes las tablas. Bueno, entonces, pues vamos a empezar nuestro análisis definiendo los datos de entrada y salida. A ver, ¿cuáles serán los datos de entrada y salida? Ya ven que el de salida siempre es más obvio, ¿no? ¿Cuál será el de salida? O los de salida. El promedio es de salida, ¿verdad? El promedio y ¿qué más? ¿Nos piden porcentaje? Bueno, el promedio pues viene siendo con el porcentaje. Nosotros, por ejemplo, que el promedio de un alumno hubiera sido 87. ¿Su desempeño cómo fue? Pero ¿cómo fue el desempeño? Sí, sí, sí. A ver, su promedio, después de haber promediado las 4 calificaciones, sacó 87. ¿Cuál fue su desempeño? Ese viene en la segunda tabla. Fue bueno, ¿sí? Entonces, realmente nos están pidiendo como resultado el promedio y su nivel de desempeño. Eso es lo que nosotros debemos dar como resultado. Entonces sería el nivel. Vamos a ponerle así nivel. Ahora, eso es la salida. Aquí dice claramente, diseña un algoritmo para determinar el promedio obtenido. Ahí está el promedio, salud. Dice además, deberá mostrar el nivel de desempeño del alumno. ¿Qué nivel de desempeño tuvo, verdad? Bueno, ahora, ¿qué datos de entrada requerimos para eso? Las calificaciones, ¿verdad? Son 4, nada más que hay 2 en letra, perdón, 3 en letra y una numérica. Entonces, ahora, para poder calcular el promedio, pues necesito que todas sean numéricas. Si no, ¿cómo voy a sumar la A con el 80 o con el... Bueno, entonces, pero al usuario nada más le voy a pedir 4 calificaciones, ¿verdad? Que serían la calificación del examen, vamos a poner numérica 1. Calificación, ¿por qué numérica 1? Porque el primer examen es numérico, ¿verdad? Y luego vamos a pedir una calificación en letra, pero sería la segunda. Calificación en letra 1 no existe. Bueno, y luego, calificación letra
3, ¿verdad? Del tercer examen. Bueno, para que corresponda el número de la variable con el número del examen. Entonces aquí la calificación del segundo examen en letra, la calificación del tercer examen en letra y la calificación del cuarto examen en letra. Obviamente no podemos sumar las 4 calificaciones. La única que podríamos sumar es la primera porque es numérica. Las otras tenemos que hacer una transformación, como una conversión. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que un alumno aquí obtuvo, ahí por ejemplo el nombre del alumno, que pues puede ser un dato, pero no lo requiero para calcularlo, porque esto es para un alumno en particular, cualquier alumno. Bueno, vamos a suponer que la primera calificación sacó, no sé, un 83. ¿Sí? Luego, la segunda tiene que ser una letra. La segunda obtuvo, no sé, una D, no le fue muy bien. Luego se recuperó en la tercera y a lo mejor aquí sacó una A. Y en la cuarta, pues le fue más o menos, sacó una C. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a ver cuál sería su promedio. No puedo sumar 83 más D más A más C. Esa D, A, C, pues la tengo que convertir a números. Entonces, pues voy a poner por aquí el cálculo. Digamos que el 83, a ver, el 83, ese iría directo. Aquí 83, ese pasa directo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí las otras calificaciones. Una D, una A y una C. Bueno, estas tres las vamos a tener que convertir. Va a convertir, esta la vamos a convertir, ¿a qué la vamos a convertir? Para poder luego sumarla y promediarla. Estas flechas que estoy poniendo indican una conversión o transformación. Así más o menos. La D la tengo que convertir ¿a qué? A 70, ¿verdad? O sea, esta la tengo que convertir a 70. Luego la A la tengo que convertir a 100. Y la C a 80. ¿Sí? Bueno, ahí podemos intuir que el promedio va a andar por ahí de 80, alrededor de 80. Pero entonces, estas tres variables, fíjense, ¿esta cómo se llama? Se llama, bueno, esta es calificación num1. Vamos a ponerle aquí. Calificación num1. Y luego esa sería calificación, es como me los va a dar el usuario, letra 2. Luego calificación, letra 3 y calificación, letra 4. Ya dijimos que no, para el promedio no podemos sumar estas variables. La única que vamos a utilizar en la suma pues es calificación numérica 1. Entonces, calificación letra 2 la tenemos que convertir a una variable numérica. Bueno, no es una conversión, es una traducción, porque pues no vamos a convertir, sino que vamos a poner en otra variable el número que le correspondería a esa letra. Pero es en otra variable, tiene que ser numérica. Entonces, esa le vamos a llamar calificación numérica 2. Esas no son datos de entrada. Los datos de entrada nada más son las 4 calificaciones. Y luego, acá sería la calificación numérica 3 y la calificación numérica 4. Tenemos que llevar de esta variable a esta variable. Y bueno, considerando toda esta tabla, ¿no? Bueno, ahora sí me ayudan a sumar. ¿Cuál sería la suma aquí? Esas se las puedo sumar. ¿Cuánto? ¿383? Ah, ¿sí? ¿333? Ok, gracias. Pero bueno, y luego ya el promedio, ¿va? Vamos a calcular el promedio. ¿Cómo sería el promedio? ¿83? 83.25. Ok, gracias. 83.25.
Ese sería el promedio. ¿Y cómo sería su nivel de desempeño? Es de 80 a 90, es bueno, ¿verdad? Aquí sería bueno. ¿Sí? O sea, si el usuario me da estos datos, los tengo que procesar para que me dé estos resultados. Ahora, vamos a suponer que, ¿cómo haríamos esa conversión? Pues tiene que ser con estructuras selectivas. Si la letra es A, la calificación va a ser 100. Si la letra es B, la calificación va a ser 90. ¿Sí? Tenemos que hacer una conversión. Vamos a hacer un algoritmo solito de la pura transformación. Y luego ya lo incorporamos al algoritmo general. Entonces, esto se presta para una selectiva múltiple porque, ¿qué tipo de datos serían las calificaciones de letra? La calificación numérica, pues creo que puede ser entero o real. Vamos a decir que es entero. ¿Sí? Y la calificación en letra, ¿qué tipo de dato es? Es carácter, puede ser cadena o carácter, ¿verdad? Pero como es una sola letra, pues yo mejor carácter. Entonces, va a ser de tipo carácter. Y yo le voy a pedir la variable como un carácter y luego mediante una estructura selectiva múltiple voy a decir, si me dieron una A, según lo que me dieron, si es una A, entonces la calificación numérica es un 100. Si me dieron una B, lo podemos hacer con selectivas normales, pero esta sí aplica la selectiva múltiple, porque el tipo de dato de la calificación es carácter y sé cuántos valores va a tener ese dato, son 5 valores, y también sé qué voy a hacer en cada uno de esos valores. Ok, entonces vamos a primero hacer ese pequeño algoritmo. A ver, no vean ese. Vamos a decir, calificación, bueno, más bien, letra a número. Así se va a llamar nada más ahorita quiero hacer el algoritmo que me convertiría la calificación de una letra y que me diera el número. Entonces, necesitaría pues dos variables, definir letra. Lo voy a hacer no precisamente con respecto a una calificación, sino en general, ¿sí? Letra como carácter. Luego, definir número como entero. Pero ahí tenemos un pequeño detalle. Número es está reservado, ¿no? Aquí está ese color. Entonces vamos a ponerle aquí un no. Nada más. Y entonces vamos a pedirle al usuario la letra. Entonces, aquí en escribir, letra a convertir o traducir. ¿Sí? Y bueno, aquí le puedo indicar pues que nada más son estas, ¿verdad? A, B, C, D y E. Y luego ya leemos la variable. Y después, pues vamos a hacer vamos a aplicar el según, un según, aquí en este caso sería una selectiva múltiple. Aquí aunque diga variable numérica, porque la que vamos a usar es la letra, y la letra pues no es variable numérica, es carácter. Pero ya vimos que por configuración sí me permitiría utilizar una variable de tipo carácter. Entonces aquí la variable sería letra. ¿Sí? Buenos días. Y las opciones son los datos, los valores que puede tener la variable. Y en este caso son la A, B, C, D, pero son datos, no son variables. No le voy a poner aquí una A, nada más así, porque eso sería una variable. No, es el dato. Como es un carácter, va entre comillas simple. ¿Va así? Y entonces aquí le diríamos que el número es 100. ¿Sí? Según letra, si la letra es A, el número es 100. Luego hay la opción 2. Si la letra es B,
Entonces el número, aquí va, el número es 90. Y luego, sí, sería C, el número es 80. Y luego, como faltan dos opciones, pues yo se las voy a agregar. Pues, aquí le pondría una D y luego dos puntos. Y solito el editor lo acomoda. Le digo, num es 70, ¿verdad? Y luego la E. Bueno, aquí me equivoqué de carácter. Así. Aquí el número es 60. Y vamos a tomar aquí una drástica decisión. Si me dieran una letra que no corresponde a ninguna de esas 5, entonces, pues vamos a decir que sacó un 0. Num es 0. Y entonces ahí ya es lo que estamos haciendo es la letra que me dieron, la metemos al según, y según lo que valga esa letra, pues le vamos a dar un valor a num. Y cuando salimos, entonces aquí ya pues, le diríamos pues el número. Escribir el número. Bueno, ahorita porque lo estamos haciendo como si fuera un problema individual. A ver, lo voy a grabar como letra número. Ahí está. Y pues vamos a probarlo. Dice, letra a traducir. Digo, a ver, la C. Vamos a darle la C. Y entonces ya me regresa al 80. Y así, ¿verdad? Que le doy una F. La F no está. Entonces va y la compara con todos y como ninguna coincide, ninguna es verdadero, entonces se va hasta de otro modo y me dice que es un 0. Y ya, si le digo que una A, entonces ya me pone ahí el 100, ¿verdad? Bueno, ya tenemos eso. Ahora sí, vamos a nuestro algoritmo, al problema. ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso en el problema? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas flechitas hay aquí? 3, ¿verdad? Necesitamos hacer 3 conversiones, 3 traducciones. Entonces, pues, en lugar de hacer esto que acabo de hacer, lo tendríamos que repetir para la calificación del segundo examen, del tercero y del cuarto. Esto mismo, o sea, todo esto para un examen, otra vez lo mismo para otro examen, otra vez lo mismo. Tendríamos que repetir eso 3 veces. Y estarle cambiando los nombres de las variables, ¿verdad? Pero pues para eso tenemos las funciones, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos declarar esto como una función dentro de nuestro problema principal. A ver, entonces, ya según lo que dijimos, calificación numérica 1 va a ser de tipo entero, las restantes 3 calificaciones hasta el nombre lo dice, van a ser en letra, por lo tanto el tipo va a ser carácter porque es una sola letra. Promedio, pues es real, ya vimos que nos puede dar con decimales. Y el nivel, ¿qué tipo de dato es nivel? Es una cadena, ¿verdad? O sea, aquí prácticamente estamos usando todos los tipos de datos, excepto el booleano. Vamos a usar el entero, real, cadena y carácter. Bueno, entonces vamos a crear otro. Voy a abrir por aquí uno nuevo. Un nuevo. Y este se va a llamar calificación alumno. A ver. Lo voy a poner por aquí, ¿sí? Entonces va a decir calificación alumno. Ya este es el algoritmo del problema.
Entonces, pues primero el entero, la calificación numérica 1 como entero. Pero esa, bueno, es un dato de entrada, pero para la conversión de letra a número la tenemos que guardar en alguna variable numérica para poder luego promediarla. Y esas variables son las que aparecieron aquí. Entonces también necesito como variables calificación numérica 2, calificación numérica 3, calificación numérica 4. Entonces estas van a ser como entero. Después vamos a definir la calificación letra 2. No hay calificación letra 1, calificación letra 3 y calificación letra 4. Estas van a ser como carácter. Luego vendría, pues no sé, el promedio como real. Y finalmente, el nivel como cadena, aunque ahí no aparece, pero sí existe como cadena. Ok, bueno. Mande. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿por qué no vamos a poner calificación letra 1? Porque dice acá que el primero se califica con número. Entonces, la 1 directamente me lo van a dar como número. Ya esa la voy a tomar en la suma. ¿Sí? Nada más, las otras tres son en letra, del 2 al 4, son en letra. Y esas son las que sí tengo, estas tres las tengo que convertir a número para poder promediar. Bueno, ándale. Bueno, entonces ya definimos todas las variables. Ahora vamos a preguntar los datos. Eh, el primer examen, calificación del primer examen, ¿sí? Entonces, aquí vamos a leer la variable calificación numérica 1. Aquí le vamos a indicar que va a ser un número o un valor entre 0 y 100. Bueno, eso es para que ahí ayudarle a recordar que esa calificación es numérica. Luego, las otras tres calificaciones son en letra. Entonces vamos a escribir. Y luego aquí ni modo decirle al usuario, no me hagas batallar, pídelas todas con número, ¿va? Para no batallar. No, pues así está la información. Bueno, entonces escribir calificación del segundo examen. Y aquí pues le ayudamos a recordar que tiene que ser una letra. Así. Y entonces vamos a pedir calificación letra 2. Sí, a lo mejor ahí podemos pensar, ¿y por qué no le pusimos, para llevar una secuencia, le pusimos calificación letra 1, calificación letra 2 y calificación letra 3? Bueno, porque yo preferí el numerito que coincidiera con el examen. Este 2 es para el examen 2, este 3 es para el examen 3. Bien, entonces, ahora vamos a pedir, pues faltan dos calificaciones, la 3 y la 4, que también son en letra. Entonces le vamos a decir aquí, voy a copiar esto y lo voy a pegar dos veces. Pero así no. Ahí y ahí. Bien, entonces, calificación del tercer examen y calificación de, bueno, aquí sería 3, luego calificación del cuarto examen.
Bueno, vamos a guardar el algoritmo. Se va a llamar esta calificación alumno. Bien. Ahora, yo no puedo, fíjense, no podemos promediar las calificaciones así como nos las dieron. Me dieron las calificaciones así como se ven aquí. No las puedo promediar directamente. Por eso necesitamos hacer una transformación o una traducción de letra a número. Pero necesitamos hacerla 3 veces, una para cada una de las calificaciones 2, 3 y 4. Y ahí es donde, pues lo podemos hacer de uno por uno y duplicamos, triplicamos la estructura selectiva. Pero también podemos hacer una función. Y la función, pues, básicamente va a hacer lo que dice aquí. Si esto lo vamos a convertir a una función. Aquí yo lo hice nada más para probar cómo sería la traducción. En este algoritmo solo pido la letra y me regresa el número para ver si estaba haciendo bien la traducción. Pero esto nos conviene copiarlo, pero como una función en el otro. Bueno, entonces, ¿esto cómo lo convertimos a función? Pues bueno, la variable de entrada vendría a ser el parámetro de entrada. Sí, ya no va a ser, aquí se lo estoy pidiendo al usuario, en la función sería un parámetro de entrada. Letra va a ser un parámetro de entrada. Y el resultado no lo voy a escribir, lo voy a regresar. Entonces nuestra variable de retorno sería num. Y la lógica pues sí sería lo mismo. Nada más lo que cambia es la entrada y la salida. En lugar de pedírselo al usuario y mostrárselo al usuario, lo vamos a tomar como un parámetro de entrada a la letra y el resultado lo vamos a regresar, no lo vamos a mostrar. Ok, bueno, entonces vamos aquí a nuestro algoritmo principal y vamos a agregar una función. Dice que, ¿qué tal si mejor separo? Bueno, voy a copiar esto, ¿sí? Y luego vemos qué le quitamos, qué le ponemos. Ahí está, ¿sí? Bueno, primero, la variable de retorno va a ser num. La intención de esta función es que llegue una letra y regrese qué número le corresponde. Entonces, la variable de retorno va a ser el número, num. El nombre de la función va a ser letra a número. Letra a número. Y el argumento o el parámetro va a ser la letra. Aquí pues no nos pide tipo de dato. Bueno, entonces aquí me dice que dice no debe redefinir el tipo de un argumento. Lo que pasa es que como aquí están declaradas la letra, pues me está diciendo que esa ya está declarada como argumento, como parámetro. Entonces esto lo tengo que quitar. Y el número, ese sí lo debo dejar, porque recuerden que la variable de retorno se tiene que declarar. Entonces ya, esta es la variable de retorno y aquí la estamos declarando. Y obviamente que la letra pues ya no la voy a pedir porque ya va a venir aquí. Entonces aquí lo quitamos. Y pues ya la letra va a llegar aquí. Según la letra, número va a tomar un valor. Y cuando salga, debe regresar num. Aquí dice que lo escriba, pero pues en realidad no lo va a escribir, lo va a regresar. Entonces esto lo quitamos. No hay una instrucción que diga regresar num, lo hace automáticamente. Entonces esto lo quitamos. Por eso en el algoritmo acá individual que hice, no le quise poner calificación o no, lo hice de manera más general. Llega una letra y se regresa un número. Muy bien, entonces ya tenemos una función que se llama letra a número, que llega a una letra, un carácter, y pasa por el proceso de la selectiva, le asigna un número. Si no encuentra ninguna de las 5 letras, pues le va a asignar un 0. Y ese es el valor que me va a regresar. Bueno, entonces ya esto lo podemos usar acá. Hay que hacer la transformación, ¿sí?
hay que hacer esta transformación. Que la letra que está en la variable calificación letra, la pongamos en una calificación numérica a través de la función. Entonces simplemente aquí le vamos a decir que la calificación numérica 2, ¿sí? La calificación numérica 2 va a ser lo que me regrese la función cuando yo le pase la calificación letra 2. Sería letra a número y le paso como parámetro la calificación letra 2. ¿Sí? Entonces, aquí le estoy pasando calificación letra 2. Vamos a poner que fuera la D. Yo le paso la D, acá llega la D, y luego dice, según letra trae D. Checa aquí no es, aquí tampoco, aquí sí es. Y entonces el número le asignan 70 y eso es lo que regresa, el 70. Y ese 70 lo guardamos en calificación numérica 2. ¿Sí? Entonces, ahora pues vamos a hacer lo mismo, pero con las otras dos calificaciones. Aquí le diríamos calificación numérica 3 es letra a número de la calificación letra 3. Y la calificación numérica 3, o 4 más bien, es lo que me regresa la función letra a número si yo le mando la calificación que está en letra 4. Así. Esto que acabamos de hacer es lo que viene aquí en el análisis. Las calificaciones en letra las tenemos que convertir a número, pero en otra variable. Y esa variable es en donde guardamos el resultado de la función. Así es que en este caso ya tenemos las calificaciones, las 4 como número. 3 me las dieron como letra, pero ya las tenemos como número, las 4. Y pues ya podemos calcular el promedio. Entonces aquí sería promedio. ¿Cómo calcularíamos el promedio? Acá lo hicimos, pues con datos, ¿verdad? No lo puse con variables. ¿Cómo sería con variables? Es sumar las 4 calificaciones, pero las numéricas. Por eso tuvimos que hacer una traducción. Entonces vamos a decir, calificación numérica 1 más, vamos a expandir un poco más esto, más calificación numérica 2 más calificación numérica 3 y calificación numérica 4. Y eso lo vamos a dividir entre 4 porque es un promedio. ¿Está bien la expresión? ¿Qué falta? Faltan paréntesis, entonces vamos a poner paréntesis aquí para que primero haga la suma y al final la división. Ok, entonces ya tenemos el promedio. No le voy a dar salida hasta que tenga el nivel. Aquí quién sabe qué hice. Bueno, ahí está. Ahora, aquí viene algo interesante. Son 2 tablas las que tenemos en el enunciado, ¿sí? Son estas 2 tablas. Yo les decía que la primera sí aplica para una selectiva múltiple porque, pues, esto lo manejamos con una variable de tipo carácter. Son 5 valores y sabemos qué vamos a hacer en cada uno de los valores. Cumple con todos, digamos, los requisitos para una selectiva múltiple. Pero ¿qué pasa con el nivel de desempeño? Pues ahí no lo puedo meter en una selectiva múltiple. Porque, bueno, ¿cuál es lo que voy a comparar? ¿Qué variable es la que voy a comparar contra estos rangos? ¿Cuál variable? O sea, ¿cuál es la variable, el dato que voy a meter aquí para saber si fue suficiente, insuficiente? El promedio, ¿va? El promedio. Entonces, el promedio es de tipo real. Ya desde ahí no podemos usar selectiva múltiple. Porque ese promedio, ahorita 83.25, habrá promedios que me salga .33333, o sea, serían muchos valores. Y no los podríamos poner todos en un caso o en casos individuales.
Por eso el tipo real digamos que no es aplicable para una selectiva múltiple. Aquí sí vamos a tener que hacerlo a través de selectivas normales, ¿sí? Porque son rangos. De 0 a 60, ¿cuántos números hay? Pues hay un número infinito ¿sí? Porque es real. O sea, todavía si fueran enteros, dije, bueno, pues son 60 números, ¿va? Pero aparte es real. Y bueno, entonces, pues esto lo tenemos que resolver con selectivas. Vamos a poner por aquí esta tablita. Y entonces decirle, ¿verdad? Ahí, para que nos dé más espacio acá. Le vamos a decir una condición. Aquí. Si el promedio es menor que 60, es de 0 a 60, ¿verdad? Si es menor que, pero no es 60 exacto, es menor que 60. Entonces, si el promedio es menor que 60, entonces el nivel es insuficiente. ¿Sí? Si no, pues no sabemos en qué rango va a caer todavía. Si es menor que 60, nada más sabemos que es insuficiente. Si no es menor que 60, quiere decir que es 60 o mayor. Pero, ¿hasta dónde? Bueno. Si está entre ese 60 y menor que 70, ya cuando estamos aquí es porque es 60 o más. Bueno, entonces aquí vamos a poner otra condición. Sería, ahora, si promedio es menor que 70, ¿sí? Insisto, si estamos aquí en si no, es porque la calificación fue 60 o mayor. Ahora vamos a ver si ya sé que es 60 o mayor, pero ¿es menor de 70? Entonces, si es menor de 70, el nivel, ¿cómo sería? El nivel es suficiente. ¿Sí? Luego, si no, aquí tenemos otra condición. Aquí lo bueno es que el editor, voy agregándole las selectivas una dentro de otra y va acomodando bien la sangría. Aquí vamos a agregarle otra. Si estamos aquí es porque el promedio no fue menor de 70, es 70 o más, pero vamos a ver si no es menor de 80. Entonces aquí la expresión sería si promedio es menor de 80. Entonces aquí el nivel sería regular. ¿Sí? Sería regular. Y en caso de que no, pues quiere decir que no fue menor de 80, es 80 o más, pero ¿será menor de 90? Entonces aquí preguntamos, otra condición sería, si promedio es menor que 90, entonces quiere decir que el nivel es bueno. Y si no, si no, es que fue 90 o más y ya llegamos al tope. O sea, pues, nada más puede ser entre 90 y 100. Por lo tanto, aquí el nivel sería excelente. Ok, bueno, ya que tenemos, que si la primera tabla la resolvimos con una selectiva, pero como eran 3 veces, pues mejor la metimos a una función, selectiva múltiple. Y ahora aquí, la segunda tabla, como era de tipo real, no pudimos hacerlo con selectiva múltiple, tuvimos que hacerlo con selectivas normales. Entonces, pues aquí ya le podemos decir, el promedio fue o es promedio y su desempeño fue nivel. Y aquí en este caso me debería de salir, en el ejemplo,
Debería de salir, ¿dónde está acá el ejemplo? Debería salir, el promedio es 83.25 y el nivel y el desempeño fue bueno. Vamos a ver si es cierto. Estos son nuestros datos de prueba. 83 DAC. Entonces sería, dice aquí, calificación del primer examen. Ese debe ser numérica, es un 83. Calificación del segundo examen, es una D. Y luego el tercero es una A. Y el último es una C. Son los datos. Y esto tiene que hacer traducciones. La D la tuvo que haber convertido a 70, la A 100 y C a 80 para poder calcular el promedio. Entonces, le decimos aquí, el promedio es 83.25 y su desempeño fue bueno. Eso es lo que nos están pidiendo. A ver, vamos a probar con otros números. Alguien que sacó un 70 y luego una E y luego una C y luego una B. El promedio es 75 y su desempeño fue regular. ¿Sí? Bien, aquí por ejemplo, bueno, alguien que sacó muy buenas calificaciones. Sacó un 95 y luego una A y luego una B y volvió a sacar una A. Ahí serían 100 más 100, 200 y la B es un 90, 290 y más el 95 son como 385. Debe sacar un buen promedio. Y aquí pues el promedio fue 96.25 y su desempeño fue excelente. Bueno, pero ¿qué pasaría si a esta persona que le fue muy bien, si yo no le notifico al usuario que deben ser puras mayúsculas? Entonces le digo, pues sacó un 95 y luego aquí sacó, dijimos que una A y luego una B y luego una A. Las puse con minúsculas, ¿sí? Como las puse con minúsculas, pues dice que sacó un 23.75 y su desempeño fue insuficiente. Lo que pasa es que nuestra función trabaja solo con mayúsculas. Si yo le paso una minúscula, va a venir aquí, no, yo le pasé la A minúscula, no la va a encontrar aquí, no la va a encontrar y por lo tanto le va a asignar un 0. Nosotros aquí no le estamos dando salida, lo podríamos hacer, aunque no es lo que nos piden, pero nada más para verificar, podríamos poner aquí sus calificaciones. Aquí podríamos decir, escribir, primer examen, y luego calificación numérica 1. Nada más para que pudieran revisar el promedio, porque salió así, ¿va? Aquí puede ser que, aquí lo vamos a poner, son 4 exámenes. El primero, pues básicamente le vamos a dar salida a lo que nos dio el usuario en la entrada, en el primero, ¿va? Y los otros 3 sí fueron convertidos. Entonces aquí sería segundo examen, luego aquí tercero, y aquí cuarto. Bueno, aquí sería la numérica 2, la numérica 3 y la numérica 4. Voy a ejecutar el mismo con estos datos. Bueno, aquí ya salieron, mire. Me faltó un espacio aquí, un espacio. Es que como tengo la ventana de ejecución, los cambios ya los actualizó. Y vemos pues que tiene una calificación muy baja porque sacó puros ceros. Y yo no, es que pues yo sí le puse que sacó una A y una B. Pues sí, pero es que los pusiste con minúsculas. Entonces, bueno, aquí, si los ponemos con mayúsculas, un 95 y luego una A, una B y una A, pues aquí ya cambia, ¿verdad? Ahora, ahí el usuario me puede decir, pues es que a lo mejor a la hora de capturar, si alguien no activó las mayúsculas y le pone minúsculas, pues va a haber ahí una serie de errores. Entonces, que también considera las minúsculas. O sea, que no importa si la A es mayúscula o minúscula, que le dé un 100. Como aquí, le voy a dar, mire, voy a reiniciar y le voy a decir 95 y luego una A, una B,
y una A. Bueno, ahí ya sabemos que lo reprobó, 23.75. Pero ¿qué pasa si yo, sí, no voy a quitar la ventana de ejecución, ahí la voy a dejar, y entonces me voy a la función. Fíjese, si no hubiera hecho función, esto que voy a modificar o agregar lo tendría que hacer 3 veces, porque tenemos que haber aplicado la selectiva múltiple para convertir el examen 2 de letra y luego el examen 3 de letra y el examen 4. Lo tendríamos que haber hecho 3 veces. En lugar de eso hicimos una función. Si no hubiéramos hecho la función, este cambio que voy a hacer lo tendría que hacer 3 veces. Esa es una de las ventajas de las funciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer pues es agregarle, voy a copiar esto. Y pues le vamos a agregar las minúsculas. Así, si es una A minúscula, también le vas a dar un 7. Una B minúscula, la minúscula, y la D, y la E. ¿Sí? Voy a hacer, a cambiar el foco acá. Ya vieron que ya cambió los resultados. Porque ya, bueno, es que aquí es creo que una gran ventaja de PSI, que si no quito la ventana de ejecución, yo hago los cambios en el algoritmo y automáticamente me actualiza la ejecución, lo cual eso, pues a la hora de estar probando, creo que es mucha ventaja. ¿Sí? Bueno, entonces, pues aquí otra vez hago énfasis en el uso de funciones porque, imagínense, las funciones se ven en el tema 5, todavía no llegamos ni al 4. Las funciones las andaremos viendo por allá a finales de noviembre, si llevábamos la secuencia que viene en el curso. Pero las vimos desde antes y cuántas veces hemos usado función para resolver problemas, pues ya muchas veces, ¿sí? Muy bien, pues entonces ya no va a haber tiempo de hacerlo en Java, eso lo haremos mañana.